Descubrí que mi prometida había estado desviando dinero del presupuesto de nuestra boda, así que dejé que su boda soñada siguiera adelante sin mi dinero, y la verdad hizo el resto. Tengo 31 años, H. Mi ex prometida, Cara, tiene 29, M. Estuvimos juntos un poco más de 3 años, comprometidos 8 meses, y se suponía que nuestra boda sería una de esas grandes, románticas, de todos los que hemos conocido, en Nueva Orleans. Aquí va la parte importante. Mi padre tuvo un derrame, ACV, leve a principios de primavera. Ahora está bien, pero esas primeras 48 horas fueron aterradoras. Volé a casa. Me senté en una silla de hospital que se reclinaba como 2 grados y miré las losetas del techo como si tuvieran respuestas. Cara bajó un fin de semana, tomó un montón de fotos de flores para alegrar la habitación y luego se volvió a ir porque no podía faltar al trabajo. El derrame cambió la conversación sobre la boda de una manera muy normal, al menos para mí. Yo quería adelantar la fecha y hacerla más pequeña para que mi padre pudiera estar sin que fuera un circo médico. Cara dijo que lo entendía. También de inmediato empezó con cosas como, si reducimos, perdemos depósitos, los proveedores no reembolsan, y por esto te dije que debimos comprar el seguro premium. Vale, práctico. Excepto que la forma en que lo decía sonaba menos a nuestro problema y más a tu trabajo resolverlo. Habíamos estado dividiendo gastos según ingresos. Yo gano más, así que pagaba más. No en plan sugar daddy, pero sí lo suficiente como para que a ella le gustara presentarme como el responsable. Yo tenía una hoja de cálculo de la boda. Cara tenía su sistema, que era un cuaderno y como 900 tableros de Pinterest. Acordamos que yo me encargaría de los pagos porque los proveedores mandaban facturas a mi correo y porque soy el tipo de persona que guarda los recibos de devoluciones como si fuera un rasgo de personalidad. Ese detalle es la única razón por la que esto termina como termina. La primera señal rara ni siquiera fue una señal rara. Fue matemática. Una noche estoy pagando el segundo abono de la florista y noto que el total no coincide con lo que recordaba de nuestra consulta. Era más alto. No por $20, por 600. Le escribo a la florista pensando que quizá habíamos mejorado algo. La florista responde amable. Sí. Cara pidió el paquete premium de centros de mesa y un arreglo adicional para el baño de visitas. Flores para el baño de visitas. Le pregunto a Cara. Se ríe como si yo estuviera siendo tierno y dice, amor, es una boda. Los detalles importan. Luego me besa y me dice que estoy estresado por lo de mi papá y que deje de obsesionarme con los números. Lo dejé pasar porque estaba agotado, emocional, tratando de ser una persona decente. Luego volvió a pasar con el fotógrafo. Luego con la empresa de transporte. Luego con la mantelería. Cada vez era el mismo patrón. Yo notaba que un número no cuadraba. Preguntaba. Ella actuaba como si yo fuera ansioso y controlador. Decía que solo lo hizo más bonito. Y yo me lo tragaba, porque la alternativa era creer que mi prometida me mentía en la cara mientras mi padre estaba reaprendiendo a caminar en línea recta. No quería esa realidad. Como 6 semanas antes de la boda, el cardiólogo de mi padre le autoriza viajar si mantenemos todo con bajo estrés. Es la primera vez que respiro bien en un mes. Le digo a Cara que confirmemos accesibilidad. Quizá acortar la recepción. Quizá añadir una sala tranquila. Ajustes normales. Cara acepta y, 2 días después, dice que sus padres están entrando en pánico porque la boda se está volviendo deprimente. Esa fue su palabra, deprimente. Como si la salud de mi padre fuera un problema de vibra. También dice que su mamá tiene una idea, una cena de celebración previa en Nueva Orleans, como una cena de ensayo pero más grande,
para resetear la energía. Yo asumí que sus padres pagarían si querían un evento extra. No. Cara me dice que será más fácil si lo pongo en mi tarjeta y luego cuadramos, porque sus padres no quieren lidiar con portales de pago. Debí decir que no. En vez de eso dije, bien, pero mándame el conteo final y el presupuesto antes de que pague nada. Lo prometió. La semana de la cena recibo una confirmación por email de un restaurante de alto nivel en el barrio francés. Menú, prix fix, salón privado. El depósito era mucho. De esos números que lees 2 veces para asegurarte de que no compraste el restaurante por accidente. Llamo a Cara. Está en una reunión de trabajo. Me escribe. No te asustes. Está bien. Así que llamo al restaurante y pido un desglose detallado. El gerente, muy educado, dice, claro, Cara pidió que enviáramos todos los detalles financieros a su correo, pero se lo puedo mandar a usted, ya que usted figura en el contrato. El contrato. Esa palabra me cayó rara. Pido el PDF del contrato, me lo manda. Y ahí lo veo. El contrato no estaba a mi nombre. O sea, estaba a mi nombre, pero con una dirección equivocada, un número que no reconocía y una firma que parecía mi firma, si alguien intentara dibujarla en una montaña rusa. Me quedé en la mesa de la cocina mirando eso, sintiendo esa caída fría en el estómago. Reviso mi historial de crédito. No estoy orgulloso de lo rápido que lo hice. Me moví como si estuviera desactivando una bomba. Ahí estaba, una cuenta nueva de tarjeta de crédito abierta 3 semanas antes, a mi nombre, con una dirección donde jamás viví. Cuando Cara llegó a casa, no grité, no tiré cosas, no hice un discurso dramático. Solo puse el contrato impreso y el reporte de crédito sobre la encimera. Le dije, explícame esto. Ella lo miró, parpadeó, y luego suspiró como si yo hubiera dejado platos en el fregadero, y dijo, ok, no te enojes. Ahí supe que era grave, porque nadie dice eso cuando la explicación es inocente. Su versión, resumida, tuvo que abrir una tarjeta nueva porque los proveedores eran confusos y mi tarjeta seguía declinando. No era cierto. Usó una dirección antigua porque no quería que llegara al apartamento y tú te estresaras. Firmó por mí porque tú estabas ocupado con lo de tu papá. Planeaba decírmelo después de la boda. Pregunté, ¿entonces cometiste fraude de identidad para protegerme del estrés? Ella respondió, cuando lo dices así suena peor. Le pregunté cuánto había en la tarjeta. Dijo, no tanto. Eran 14,860. Recuerdo ese número porque sentí que el cerebro intentaba salirse de mi cuerpo. Mucho era de la boda, pero algo no. Había cargos en boutiques que nunca oí. Una inscripción a un Content Retreat, un hotel en Miami un fin de semana que ella me dijo que estaba visitando a su prima. Señalé el cargo de Miami, dijo sin pestañear. Eso era networking, pregunté. ¿Con quién? Dijo, con gente. Luego se enfadó. No avergonzada, no arrepentida, enfadada. Dijo que yo lo estaba convirtiendo en un tema de dinero, que, si te importara nuestro futuro, querrías que yo me viera bien, y que yo he estado raro desde que tu papá se enfermó. Y luego soltó la frase que me terminó de aclarar todo. Tú ni siquiera tendrías esta boda sin mí. Harías una barbacoa en el patio y le dirías romance. Le dije, Cara, abriste una tarjeta a mi nombre. Y ella, ¿y? Tú tienes buen crédito. Como si yo fuera un recurso, una herramienta, un programa de puntos. Esa noche dormí en el sofá, no por noble, sino porque no soportaba estar en el mismo cuarto que ella. A la mañana siguiente, me despierto con mensajes de su mamá. Tenemos que hablar. Estás lastimando a Cara. El matrimonio requiere sacrificio. Luego me llama una de las damas de honor de Cara, que en serio me caía bien, preguntando si Cara estaba a salvo porque Cara les dijo que yo exploté y la asusté. Yo no levanté la voz ni una vez. En 24 horas,
Cara ya había cargado la narrativa. Yo era el prometido estresado y controlador que no podía con la presión de la boda. Y ella era la novia dulce intentando apoyar mi trauma familiar. Me di cuenta de que estaba haciendo lo de siempre, solo que a lo grande, controlar el encuadre para no tener que responder por los hechos. Y entonces vino el golpe final. Me escribió: aún podemos hacer la boda si te calmas, pero tienes que dejar de castigarme. Castigarla. Le dije: voy a congelar mi crédito y hablar con mi banco. Ella: si haces eso lo arruinarás todo. Y luego, además, sigues siendo responsable de los proveedores. No me hagas quedar mal. Ahí mi pánico se convirtió en algo más frío y estable. No era un malentendido. Era alguien que creía que las consecuencias les pasan a otros. Llamé a la compañía de la tarjeta y reporté la cuenta como fraudulenta. Me preguntaron si conocía a la persona que la abrió. Dije que sí. Me preguntaron si la autoricé. Dije que no. Congelaron la cuenta. Luego llamé a los proveedores principales, lugar, catering, fotógrafo, y les pedí que confirmaran quién firmó los contratos y qué correo tenían registrado. En la mayoría, Cara figuraba como contacto principal y yo como garante financiero. Esa frase debería ser ilegal en planificación de bodas. Les dije, muy calmado: no autoricé ningún contrato firmado después de X fecha y no autoricé ninguna cuenta abierta a mi nombre. Voy a presentar un reporte de robo de identidad. Necesito copias de todo. Algunos se pusieron defensivos, como si yo intentara zafarme de pagar. Otros fueron amables y enviaron documentos de inmediato. Un proveedor, la wedding planner que Cara insistió en contratar, fue el más interesante. Me escribió: por instrucciones de Cara, cualquier pregunta de facturación debe pasar por ella. Respondí: las instrucciones de Cara son irrelevantes. Yo aparezco como garante. Envíame las facturas. Contestó con un claro pasivo-agresivo. Lo que me mandó incluía algo que no esperaba: 2 versiones de la misma factura. Una tenía el costo real del proveedor. La segunda, la que yo había estado pagando, tenía un recargo de coordinación añadido. Ese recargo no aparecía explicado en ningún lado. Era básicamente un margen oculto. Y no era solo un proveedor. Eran varios. Cara y la planner estaban inflando facturas y enrutando pagos por el paquete de facturación de la planner, que disfrazaba el margen como coordinación administrativa. En otras palabras, estaban desviando dinero. Me quedé en el apartamento mirando PDFs, como si fueran una escena del crimen. Llamé a mi amigo Marcus, contador y la persona menos dramática del mundo. Le mandé las facturas. Me devuelve la llamada y dice: bro, esto no es confusión de boda. Esto es fraude, así tal cual. Y luego dijo algo que se volvió mi estrategia completa: deja de hablar con emociones. Empieza a hablar con documentos. ¿Te acuerdas de la cena grande para resetear la energía? Era el fin de semana siguiente. Cara me escribió el día antes: ¿vas a venir o vas a seguir haciéndote la víctima? No respondí. No quería darle nada para que hiciera captura. En su lugar, le escribí al restaurante: necesito cancelar. La firma del contrato no es mía. Confirmen la cancelación por escrito. Me respondieron: no podemos cancelar sin la autorización del firmante. Les dije: entonces tratarán con el reporte de robo de identidad. Por favor, remitan esto a su departamento legal. De repente, sí podían cancelar. Qué curioso cómo funciona. Cara se enteró en una hora, porque me llamó gritando. No llorando, gritando. Me humillaste, le dije. Abriste una tarjeta a mi nombre, ella. Eso no es lo que la gente va a recordar. Esa frase me dijo todo sobre sus prioridades. También amenazó con demandarme por incumplimiento, porque los proveedores dependen de nosotros. Dijo que su padre conoce abogados. Le dije: perfecto, que se contacten con el mío.
Aún no tenía abogado, pero sabía que necesitaba uno. Contraté a un abogado que lleva fraude al consumidor y disputas contractuales. Era el tipo de persona que habla en viñetas y ni se inmutó con mi historia de horror de boda, lo cual me dijo que había oído peores. Hizo 3 cosas de inmediato. Presentó un reporte de robo de identidad y creó un rastro de papel. Envió cartas formales a los proveedores, disputando cargos no autorizados y exigiendo documentación. Envió a Cara un cese y desista, pidiéndole que no contactara a mi empleador ni me difamara públicamente. Sí, ya había insinuado en redes que yo era peligroso. Yo no quería venganza, quería mi nombre limpio, mi crédito protegido y mi vida de vuelta. Pero con gente como Cara pasa algo. Cuentan con que tú te quedes callado. Yo no me quedé callado. Me mantuve en lo factual y la dejé hablar, porque no podía evitarlo. 2 semanas después, me entero de que Cara aún planeaba hacer la boda. Misma fecha, mismo lugar, solo que sin mí. Lo sé porque la coordinadora del lugar me llama. Hola, estamos confirmando el pago final. Yo, no voy a pagar nada, no soy el novio. Silencio largo. Luego ella con cuidado. Cara nos dijo que ustedes lo arreglaron. Le dije, Cara cometió fraude de identidad y estoy disputando los contratos. No asistiré. No autorizo pagos. Pongan una nota. Toda comunicación va por mi abogado. La coordinadora sonó como si se le hubiera ido el alma del cuerpo. Ahí, Cara escaló. Subió una historia vaga en Instagram sobre escapar de una situación tóxica. Sus amigas empezaron a publicar comentarios de apoyo sobre mujeres valientes dejando hombres controladores. Personas con las que había ido a brunch empezaron a dar like a posts que insinuaban que yo era abusivo. Yo quería explotar. Quería publicar todo. El reporte de crédito, las facturas, el fraude. Mi abogado me dijo que no. Me dijo, déjala crear más evidencia. Así que lo hice. Capturas de pantalla, tiempos, registro de llamadas. Y entonces Cara cometió su gran error. Le escribió a recursos humanos de mi empresa. Afirmó que yo era abusivo financieramente y que mi conducta errática era un riesgo para la compañía. RRHH me lo reenvió y me preguntó si quería dar contexto. Di contexto. Les mandé el número del reporte de robo de identidad, el cese y desista las facturas con recargos, el recibo del reporte policial. Sí, presenté uno. No emergencia, rastro de papel. La respuesta de recursos humanos fue básicamente, entendido, avísanos si necesitas apoyo. Cara creyó que estaba detonando mi vida. En lugar de eso, me entregó más prueba de que estaba intentando usar acusaciones como arma para controlar la narrativa. Cuando mi abogado empezó a enviar cartas, se acabó el tono de «aquí somos familia» de la industria de bodas. Los proveedores empezaron a mirar los contratos como documentos legales, no como promesas emocionales. La planner, cómplice de Cara, se puso especialmente nerviosa. Intentó decir que lo de las facturas dobles era práctica estándar. Mi abogado le pidió que explicara por qué las facturas originales del proveedor no coincidían con lo que a mí me cobraban y a dónde iba el dinero del recargo de coordinación. Dejó de responder. Luego un catering contestó algo que me hizo reír en voz alta. Creíamos que Cara estaba pagando desde una cuenta conjunta. Ahora tenemos dudas. Un fotógrafo dijo que había recibido pagos parciales de múltiples fuentes y quería claridad. Resultó que Cara estaba haciendo un juego de conchas. Pagaba a algunos proveedores con la tarjeta fraudulenta, otros con su cuenta personal, otros con mis pagos legítimos, y a cada quien le contaba una historia distinta. Cuando la historia tuvo que ponerse por escrito, se derrumbó. El lugar, que era el contrato más grande, hizo una revisión interna. Descubrieron que Cara había intentado cambiar el garante financiero de mí
a su padre, usando un formulario con mi nombre escrito arriba. No firmado, escrito. Cancelaron el evento por irregularidades contractuales, y así la boda soñada de Cara se evaporó. Sin escena dramática de ruptura, sin gritos, sin espectáculo público por mi parte. El papeleo lo hizo. Cara me llamó desde un número nuevo, yo la había bloqueado. Dejó un buzón llorando sobre cómo la planner la estafó y cómo nunca quiso hacerme daño. Luego, a mitad del llanto, giró y dijo, «Pero no tenías que arruinarme la vida». Guardé el audio, porque al día siguiente mi abogado me llama y dice, «Cara acaba de escribirme diciendo que ella también es víctima». Su nuevo ángulo era, la planner la manipuló para abrir la tarjeta. La planner falsificó cosas. Cara solo intentaba mantener la boda unida. Mi abogado le pidió una sola cosa, una declaración escrita reconociendo que abrió crédito a mi nombre sin permiso. Se negó, porque sabía lo que eso significaba. Así que mi abogado igualmente envió una carta de reclamación civil, detallando daños y que estábamos listos para recuperar lo que correspondía. El padre de Cara sí tenía abogado. Ese abogado respondió con una carta llena de amenazas, básicamente diciendo que yo estaba acosando a una joven en un momento emocional. Mi abogado contestó con recibos. No recibos metafóricos, recibos literales. Adjuntó la hora exacta de apertura de la cuenta, la ubicación de la IP, coincidía con el Wi-Fi del trabajo de Cara, los recargos en facturas, los mensajes de Cara pidiéndome que no arruinara todo el intento con RR. H. 2 días después, el abogado del padre pidió hablar de un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Términos, generalizando. Los cargos de la tarjeta fraudulenta se manejaron por disputa bancaria y reclamo de fraude. Varios cargos se revirtieron. Cara aceptó, por su abogado, devolver una parte que no era recuperable por contracargos. Firmó una declaración reconociendo que abrió crédito a mi nombre sin autorización, redactada con cuidado, pero suficiente. Aceptó no contactarme a mí, a mi empleador, ni a mi familia. Mi abogado envió la documentación de proveedores a la Oficina Estatal de Protección al Consumidor, porque lo de las facturas dobles de la planner parecía un patrón más amplio. Cara no fue a la cárcel. Yo no la destruí. No lo necesitaba. Sus consecuencias fueron de las que se pegan. La cancelación del lugar se supo localmente. Los proveedores de bodas hablan. Las páginas del negocio de la planner empezaron a llenarse de preguntas sobre facturación en reseñas. Cara perdió una oportunidad laboral de la que presumía. Yo no contacté a nadie. Ella misma me lo dijo en otro buzón que no contesté, antes de bloquear también ese número. Sus amigos que celebraban su valentía se callaron cuando no hubo boda para postear y no quedaba villano al que atacar. Lo más gracioso, un mes después me encontré con una de sus damas de honor en una cafetería. Se veía incómoda y dijo, «Lo siento, no lo sabíamos». Le pregunté, «¿Qué pensaban que pasó?». Dijo, «Cara nos dijo que entraste en pánico y te dio miedo casarte». Le dije, «Cara abrió una tarjeta de crédito a mi nombre». Se le abrieron los ojos como si yo le hubiera hablado en otro idioma. Luego dijo en voz baja, «Dios mío, eso no es miedo». No, no lo es. Mi padre está en rehabilitación y mejora con terquedad. Bromea diciendo que el derrame pasó porque estuvo 30 años comiendo como mapache y el cuerpo por fin presentó una queja formal. Estoy en terapia, porque resulta que te mientan mientras tu familia está en crisis hace cosas raras a tu sistema nervioso. Y curiosamente, estoy calmado. Porque la verdad es esta. Cara no ganó nada. Quemó su propia vida intentando sostener una imagen. Y yo no tuve que ser mezquino para equilibrar la balanza. Solo tuve que dejar de protegerla de las consecuencias de sus elecciones.
Si estás leyendo esto y estás en esa fase en la que te preguntas, ¿estaré exagerando? Si alguien abre crédito a tu nombre, no estás exagerando. Estás subreaccionando si te quedas callado. Documentos. Límites. Consecuencias. Eso es todo. Ese es todo el manual.